Para iniciar la explicación, Einstein nos permite con esta mesa maravillosa, en donde imaginamos una red extendida. Cuando un objeto es depositado sobre esta red o malla, vemos que la red se hunde. La presencia de masa sobre el espacio y el tiempo, que es la red, crea una perturbación que a su vez genera gravedad, como la estamos viendo con la esfera pequeña que es atraída por la grande. Cuando la gravedad o el peso o la cantidad de masa es enorme, hunde tanto la malla que incluso tiende a desaparecer el objeto de nuestra vista. Los efectos gravitacionales que genera precisamente nuestra Tierra, o en este caso el Sol también, crea un efecto de marea gravitacional, que precisamente cualquier objeto que esté puesto sobre esta red, precisamente al verlo, nosotros veríamos el efecto del vaivén. El vaivén es originado por la gravedad presente en nuestra atmósfera y precisamente crea este efecto de vaivén, como decía. En electrodinámica cuántica, como vemos ahí en esta imagen, un anillo que está rodeado por un campo magnético genera esas famosas orejas, que si las hacemos girar dinámicamente, genera este famoso resorte electrodinámico, cuya incluso fórmula está ahí para calcular su efecto. Este efecto que generan campos electrodinámicos girando sobre un eje, genera, como decía, este resorte que lo único que hacemos es sustituir al objeto arriba del resorte, y por eso es el efecto del vaivén vertical que estamos viendo en esa imagen. Precisamente esa fuerza se puede calcular sabiendo el peso del objeto a raíz de su dimensión. Se puede calcular con precisión de qué campo magnético estamos hablando para generar ese efecto. Un ejemplo sencillo para poder ver este principio es el siguiente. Tenemos una base hecha a base de 4 imanes puestos de una manera estratégica y hacemos girar un imán como el que acabamos de mostrar en la gráfica. Este está generando estas orejas magnéticas que al momento de pernoctar con los campos que están en la parte inferior generan un eje de rotación, como en este momento se estabiliza, y el roce de estas orejas magnéticas con el campo inferior inmediatamente genera el resorte electrodinámico, y ahí viene la sustentación y pueden ver el movimiento y el vaivén vertical. El vaivén horizontal va en función precisamente de los campos que genera el mismo objeto. Este objeto que estamos viendo tiene su ciencia. Puede verse que tiene su extremado diseño de cálculo para poder hacer este juguetito científico y hacerlo de precisión. El mismo objeto que estamos viendo en las imágenes, este objeto también tiene su ciencia, estamos hablando del OVNI, precisamente para calcular tanto su fuerza electrodinámica en su inferior como el campo para generar este mismo. Curiosamente, este efecto de campo electromagnético que rodea este objeto para generar estos fenómenos, estos efectos de sustentación en nuestro medio, que está rodeado a su vez por un campo magnético del planeta, está generando a su vez una esfera invisible para nosotros a simple vista, en ciertas ocasiones, que se compone precisamente de esta imagen. O sea, así se ordenan los electrones libres que están alrededor de un campo magnético. Es un ordenamiento de electrones libres. Así es. Cuando estos se hacen presente y están de una manera dinámica, encienden, crean un efecto de luminosidad debido a que la fricción de un campo que estamos viendo que está rodeando al objeto con el campo magnético de la Tierra crea una frecuencia de onda. Esa frecuencia se manifiesta también en luz, y cuando la frecuencia es alta vemos al objeto de color blanco. Cuando la frecuencia es más baja tiende a irse hacia el color rojo. Evidentemente los efectos que presenta y genera un campo que está rodeando un cuerpo de esa naturaleza, o sea un campo magnético, son muy variados y los veremos en un momento. De tal forma que quedaría condicionado el sistema de desplazamiento de cada una de estas naves a la gravedad del planeta que está siendo visitado, ¿verdad? Así es, ellos generan una fuerza de campo necesaria para a su vez generar ese resorte electrodinámico que precisamente va en función del tipo de gravedad que hay en un planeta. En nuestro caso es de 9.81 metro cuadrado sobre segundo, que es lo que tienen precisamente que contrarrestar para poder levitar. Si ellos aumentan la fuerza, simple y sencillamente el resorte los bota, los avienta hacia arriba. Bien,
De esta forma hemos tenido una primera explicación sobre el sistema de navegación o desplazamiento de estas naves. Al regresar, una segunda explicación sobre este mismo tipo de desplazamiento. Estamos presentando México, los ovnis y la ciencia. Continuando con el análisis científico, tanto del desplazamiento como de las huellas o marcas que dejan estos objetos sobre nuestro planeta, pues queremos en esta oportunidad retomar lo que ya en un bloque anterior lo estábamos conversando, y es precisamente aquel fenómeno que se presenta en los radares. Quienes manejan los radares no pueden observar en muchas ocasiones el eco o la traza del objeto desplazándose en el espacio, y en otras ocasiones sí observan la traza, pero no al objeto. Entonces, ahora sí podremos retomar, mi querido Rodolfo, y nos podrías explicar sustantivamente en qué consiste. Bueno, como no, Jaime, de hecho, pues yo creo que ahora sí ya nos vamos a entender. Si un objeto rodeado de este campo tan intenso electromagnético perturba el espacio y tiempo de tal forma que lo hunde, evidentemente en ese momento el público entenderá que si lo perturba demasiado se hunde de tal forma que se sale de nuestra vista visual, de nuestra vista lineal. ¿Querrías decir que están creando una atmósfera propia dentro de nuestra atmósfera? Estarían formando una especie de hoyo en la continuidad de nuestro espacio y tiempo. Hace cuenta que pesan demasiado en esta malla imaginaria que tienden a hacer elástica la malla y a hundirla. Ellos se hunden con esta malla, evidente, ellos son los que la provocan, y los que estamos parados viendo el objeto en nuestra visual lineal, simple y sencillamente desaparecen de nuestro campo. Listo. Muy bien, pero también ¿qué pasaría si nosotros mandamos una señal de eco? Recuerda que nuestro medio también está rodeado por campo electromagnético. La fuerza electromagnética es una de las 4 presentes en el universo. Entonces estas señales son electromagnéticas, siguen su curso y su ley física del electromagnetismo. Evidentemente son atraídas por esa perturbación, entran en este pozo, evidentemente no hay regreso. Ahí se pierde la señal. No hay retorno. También puede ser que el objeto esté ligeramente sumergido, o sea, no tan sumergido. Entonces la señal tiende a así llegar y presenta un rebote. Evidentemente esto habla de que la perturbación es ligeramente mínima en comparación de otras en donde ya no la encontramos. También la ciencia de la comunicación, estamos hablando desde el punto de vista técnico, habla de densidades de señales. Esas densidades permiten sí generar el rebote de acuerdo a la constitución química y física de un cuerpo. Cuando es demasiado densa la señal, evidentemente, y menos denso el objeto, no rebota precisamente la señal. El efecto del eco va en función también de la densidad de señal y la densidad de objeto que se está o que se quiere registrar como eco. Evidentemente también hay una relación de esto. Y el otro efecto es cuando el campo de ionización es muy intenso, funciona como un conductor, como ya explicaba. Es atraída la señal como es atraída la vela y simple y sencillamente continúa su viaje sin ninguna perturbación y no da un eco. Y las explicaciones, desde mi punto de vista muy modesto, que generarían estos efectos, Jaime. Ya está. Yendo a lo que es el análisis de fotografía. Correcto. ¿Cuál es el, vamos a decir, el proceso que seguimos o que ustedes están siguiendo ahora en México? Bueno, tenemos un patrón de imágenes que las consideramos evidentemente falsas. De hecho, están hechas para poder compararlas. Por ejemplo... permíteme hacer aquí un paréntesis porque es bien importante. Quiero que los amigos televidentes sepan de esta situación. De un promedio de 100 imágenes que llegan a los laboratorios de objetos voladores no identificados, ¿cuál es el porcentaje de trucaje que existe? ¿Es un porcentaje alto? Muy alto. Muy alto, ¿verdad? Muy alto. Ojo, o sea que estamos hablando de cuánto, Daniel. ¿Cuánto crees tú que es el porcentaje que tenemos de trucaje? Con números, te lo digo con números. De 6.000 videos que en este momento poseemos recopilados en 7 años, se han desechado cerca de 30.000 videos. No, a ver. no. ¿Cómo, más o menos. Si tienes 6.000, ¿cómo desechas 30.000? De un universo de 30.000 hemos solamente aceptado 6.000. Ah, eso sí. O sea, del resto, de 30.000 videos que llegaron al laboratorio, solamente 6.000 son los que hasta el momento han Podemos pasado. decirlo de esa forma, ese promedio aproximado. Bueno, pues estamos hablando de un porcentaje bastante alto, ¿no? Un 70%. De esta forma, ustedes pueden ver, amigos televidentes, que no, pues todo video que también se capta ya es... Pasado a números, estamos hablando de un 20%, favorable y un 80% descartado. Un 20% favorable. Esto no significa que no se trate de ovnis necesariamente, significa que no reúnen condiciones mínimas para ser analizables y en muchos casos sí hay
falsos, trucos completamente hechos a propósito por personas que evidentemente tal vez buscan un poco de fama o protagonismo, o de algo despistar de algo. Esto lo vamos a tocar más adelante. Sigamos con el análisis sirve para detectar eso. Ya. Tenemos una base de datos en donde hemos filmado globos, luces, focos, en donde precisamente hemos hecho el análisis de video preciso y lo hemos comparado con objetos que nos reportan como tal. Presentaremos en las siguientes imágenes precisamente objetos auténticos, pero también presentaremos un objeto falso. Vamos a ver. Podrán ver toda la Corramos el diferencia. video, por favor, y analicemos esto. Estas imágenes son importantes porque demuestran, tanto como decía bien Rodolfo, objetos que son reales, que han sido no solamente en uno, sino en muchos laboratorios, no solo en México, sino en Alemania, Estados Unidos, Italia. Han sido analizados de diferentes lugares. Ya. Aquí estamos viendo de Alemania y de Ciudad Juárez. Pueden ver, por ejemplo, ese efecto luminoso abajo de este objeto, del primer objeto a mano izquierda. Aquí tienes un efecto doble, uno de ionización y la presencia del efecto del resorte electrodinámico que ya explicamos hace un momento. También, por otro lado, puedes ver en el contraste de densidades, puedes ver precisamente que se trata de dos cosas diferentes. El objeto está en una densidad y el efecto que genera es otra, punto. Estamos hablando de dos cosas en diferente densidad generada por el mismo objeto. Aquí podemos ver que en la parte superior del objeto tenemos el reflejo del sol, como a su vez en la parte superior de los árboles. Entonces estamos dando evidencia, como se pueden ver los colores, que están en el mismo plano y que evidentemente están los dos al mismo tiempo. Ya está. En esa toma. Por otro lado, podemos ver aquí un estudio de contornos, donde lo que se está viendo no es el contorno del objeto, sino el contorno del campo del objeto. El objeto está dentro de ese contorno, como pueden verse las estrías que están precisamente en es un esta espectro de imagen. temperatura, ¿no? Este sí es un espectro térmico. Por ejemplo, veamos este caso. Nos presentan este objeto como un objeto, un ovni que fue captado. ¿Fotografía o video? Fotografía. Aquí queremos aclarar. Ya. Bueno, entonces empieza su estudio, se hace el acercamiento conveniente, después de la digitalización, por supuesto. Ya. Y podemos ir observando ya algunos detalles al respecto. ¿Qué detalles son interesantes? Bueno, ahorita van a ver con más precisión cuando empecemos a hacer los relieves y la cromatografía, lo que vamos encontrando. Se puede ver que efectivamente el objeto es auténtico, está en relieve en primer plano, sobre todo el plano de estudio. Refleja la luz, tiene la sombra en los lugares correctos, está ahí, el objeto está ahí en este momento. Estas fotografías fueron llevadas por una persona, aquí sí debo hacer justicia, la persona no sabía de qué se trataba, vio el objeto y lo fotografió, le pareció interesante y lo llevó precisamente para su análisis, no para decir, miren un ovni, claro, sino no porque busca el protagonismo, él quería saber de qué conocer, se trataba. ¿no? En investigar. Exactamente. Perfecto. ¿Qué estamos haciendo aquí, Rodolfo? Lo que estamos haciendo es un acercamiento digitalizado para ahorita a ver unas imágenes interesantes. O sea, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un contraste de densidades y vamos a poder notar algunas peculiaridades que nos llevan a determinar prácticamente en primera instancia si el objeto es auténtico o no. Por ejemplo, podemos ver en ese momento que el objeto está rodeado de diferente densidad. Pueden ver arriba que la densidad es diferente a la de abajo y además está en posiciones diferentes. Lo rojo está hacia adentro del objeto y la densidad de arriba está hacia afuera del objeto. Estamos hablando de un objeto que tiene calor abajo y evidentemente está haciendo un contraste térmico en la parte superior. Podemos ver lo que es el estudio de límites, donde hay un halo alrededor de este objeto que está señalando precisamente que está despidiendo energía. Pero la energía que está ahí contrastada no es la misma ni uniforme en todo el objeto, cosa que no sucede en los ovni. Luego entonces estamos determinando que el objeto que presenta energía en la parte inferior es calor, ese calor es provocado por un fuego interno y entonces estamos llegando a la conclusión de lo que acabamos de ver es un globo y lo que se fotografió en ese momento. Un globo de estos globitos de Cantoya que son soltados en las ferias, muy característico en los pueblos de México. La diferencia entre, vamos a decir, la proyección o el análisis entre lo que sería un globo y un objeto volador, ¿cuáles serían los contrastes? O sea, ¿cuáles serían las grandes diferencias que tendríamos ya?